luzcatólica.com. A grandes retos, mayores respuestas. Siempre es la característica de la Iglesia y en estos tiempos no es la excepción. Hemos visto en esta serie de programas la gran necesidad de dar una respuesta pastoral programática a las necesidades de las personas que son afectadas por el demonio de manera extraordinaria. La Arquidiócesis Primada de México ha sacado un documento y ese lo analizaremos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Entre el Mito y la Doctrina. Fíjense que en estos programas no estamos tocando tanto un tema, decidimos no tocar tanto un tema para presentar la respuesta doctrinal, sino ante todo hacer la presentación de esta gran respuesta que nuestra Santa Madre la Iglesia ha dado, en este caso, de manera inicial, a través de este documento que vamos a estar analizando. El Directorio y Normas para la Pastoral de Exorcismos y de Oraciones de Liberación y Sanación en la Arquidiócesis Primada de México. Se encuentran con nosotros el Padre Andrés López en su calidad de secretario de la Comisión para la atención de la Pastoral de Exorcismos de la Arquidiócesis Primada de México, y el hermano Pepe Nava en su calidad de auxiliar de exorcistas de la Quinta Vicaría de Pastoral de la misma arquidiócesis. Padre, hermano, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer tenerlos, Padre. Gracias tenerlos a con todos. ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares. El programa anterior hicimos un recorrido de las necesidades que en el pueblo de Dios había en orden a la atención de las almas que eran de algún modo afectadas, probablemente afectadas por una forma extraordinaria del demonio. Vimos las complejidades, los retos y nos quedamos en la gran respuesta, esta. El Directorio y Normas para la Pastoral de Exorcismos que la Arquidiócesis Primada de México desarrolló. Para esto quisiera que nos comentara, Padre Andrés, ¿cómo fue? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se preparó este documento? ¿Cómo se trabajó? Muy queridos hermanos, hermanas que nos ven, desde hace muchos años, atendiendo una necesidad pastoral, la solicitud de nuestro pastor en aquel entonces, señor Cardenal Norberto Rivera Carrera, dispuso que en la Arquidiócesis de México se designara por cada vicaría territorial un sacerdote exorcista. Y esa arquidiócesis a la que yo pertenezco es muy grande. Está dividida, ustedes lo saben, la gran Ciudad de México, desde el punto de vista pastoral, en 8 zonas de pastoral. Cada una de estas zonas de pastoral está de algún modo coordinada en su pastoral por uno de los obispos auxiliares del señor arzobispo, que ejercen también las funciones de vicarios generales para poder coordinar la pastoral junto con el arzobispo. Así está desde hace mucho tiempo normada la administración diocesana con un decreto del arzobispo. Y él quiso que también dentro de las pastorales de la diócesis hubiera una respuesta a la necesidad del pueblo de Dios, que muchas veces necesita una orientación, una atención, un discernimiento, una oración, para verse libre de la acción
extraordinaria del maligno y para aprender también a luchar y a combatir su acción ordinaria. Y yo creo que esa es la primera etapa. Reconocer que hemos tenido, por gracia de Dios, en nuestra patria, grandes obispos, hombres buenos, solícitos por su pueblo, sí, que aman a sus iglesias y que las quieren servir y que no van a dejar sin atención pues a las personas que se acercan con gravísimas necesidades y que si encuentran las puertas cerradas de la iglesia van a ir a buscar soluciones en otros lugares que les van a hacer demasiado daño. Como a veces sucede lamentablemente, pues que por no encontrar en la iglesia una respuesta a los fenómenos que empiezan a vivir y a sufrir, pues terminan acudiendo a los brujos, a los santeros, a los chamanes, en el mejor de los casos a los pastores. Pero todo ello lesionando un poco su vida o muchísimo y generando problemas mucho más graves. Entonces yo creo que esto es lo primero que hay que decir. Hay una gran necesidad en nuestro pueblo que tiene que ver con pues esta pastoral de exorcismos, y la primera fase fue nombrar exorcistas en cada una de las vicarías. Se ha mantenido esto por un tiempo. Después vienen diferentes coordinadores de esa pastoral de exorcismos en la arquidiócesis, muchas etapas que han tenido pues sus aciertos, sus desaciertos, sus errores y también sus grandes iluminaciones para poder hacerlo de la mejor manera. La última etapa en la coordinación de la pastoral de exorcistas pues viene marcada por el nombramiento que el señor cardenal Norberto Rivera en ese entonces le dio al presbítero Guillermo Barba Mojica como coordinador de esa pastoral. Y él, que continúa presidiendo esta comisión con la asesoría de Carlos Briceño, arzobispo auxiliar de la segunda vicaría, que funge dentro de esta pastoral como quien también asesora y acompaña el caminar de los exorcistas, quiso desde un principio escuchar la voz del pastor, que le pidió dos cosas. Le dijo: quiero unidad y formación. De esta manera, la unidad entre los exorcistas iba a generar una comunión y una acción organizada, que pudiera tener un mismo camino, un mismo proceso y una misma manera de proceder. En la atención de las personas, en los discernimientos y también en los procesos de acompañamiento de las personas según sus necesidades, de salud física, de salud psíquica, de salud clínica, de salud mental o de salud espiritual. Y él, pues, siguiendo esto que el señor cardenal le pidió, generó pues las instancias adecuadas para que se formaran los exorcistas, se buscara esa cohesión y ir viendo la manera en que se pudiera gestionar una unidad pastoral. Yo creo que esto es importantísimo, padre. Primero decir, hay una necesidad pastoral y luego una respuesta que tiene que venir de la unidad pastoral. Ahora nuestro pastor, el señor arzobispo Carlos Aguiar Retes, cardenal, él nos ha insistido mucho en la unidad pastoral y en la comunión con nuestros pastores, nuestros obispos y entre nosotros los sacerdotes. Y de algún modo este directorio pues se une a esa moción del Espíritu de la Iglesia que nos pide unidad pastoral. Y entonces viene a establecerse una comisión arquidiocesana, padre. Este trabajo es el resultado de una comisión arquidiocesana que obviamente va a presentarle todos sus resultados y sus propuestas al señor cardenal. Es un trabajo de la comisión de al menos de 3 años, padre. 3 años. En esta comisión han participado todos los exorcistas de la Arquidiócesis de México y también diversos exorcistas de otras diócesis, que se les ha pedido su colaboración como asesores para aportar también sus experiencias, sus inquietudes, sus errores, sus aciertos, sí, porque de todo se aprende. Han integrado esta comisión también peritos en las ciencias teológicas y en la teología espiritual, en las áreas de la dogmática, en las áreas de la liturgia, de la sacramentaria, de la pastoral, también de las ciencias médicas, médicos, psicólogos, psiquiatras que han dado su parecer ante
ciertas cosas que se les ha pedido también su opinión desde el punto de vista científico. Y esta comisión pues ha sesionado con una metodología muy precisa para lograr hacer una propuesta que el señor cardenal pudiera recibir y que involucrara a toda la iglesia diocesana. Yo creo que esto es lo más relevante en este momento decirlo, que el señor cardenal recibe esta propuesta, la evalúa y él mismo decide darle carácter de ley para la Arquidiócesis de México. Hay un decreto en el cual el cardenal Norberto eleva este documento a una norma y a un directorio que va a dirigir, por un lado el directorio, la acción de la Iglesia diocesana en el tema de la pastoral de exorcismos y de la liberación, en el que todos los bautizados de la Iglesia católica pertenecientes a la Arquidiócesis de México tienen un lugar. Todos. Los laicos, desde su perspectiva y su misión como laicos. Los sacerdotes como pastores. Los movimientos, los obispos y finalmente los sacerdotes exorcistas. Y las normas, que también son promulgadas, pues tienen ya una serie de indicaciones que han de seguirse para que podamos caminar en unidad y atender de la mejor manera posible a nuestro pueblo de Dios, orientarlo, guiarlo, conducirlo y ayudarlo, Padre. Bien, sobre esta realización, ¿cuáles fueron los pasos, Pepe? ¿Cómo se fue conjuntando esto? ¿Cómo fueron participando los diferentes actores? Bueno, yo creo que en el principio la conciencia de lo que entonces nuestro pastor, el cardenal Norberto Rivera, le pidió al padre Guillermo Barba, estos dos aspectos que el padre Andrés ha mencionado, de la unidad y de la formación, siempre bajo la sana doctrina y la obediencia a los pastores, es lo que siempre marcó el hilo conductor. Y yo creo que lo primero, como en todo proceso pastoral, lo primero que se hace es un diagnóstico de la realidad, ¿verdad? Se confronta la realidad con los valores del reino, con lo que pide la sana doctrina de la Iglesia para normar ciertos criterios pastorales. Una vez que se tuvo la conciencia de que se necesitaba este documento, que además vale la pena señalarlo, que en Nuevo Ritual del Exorcismo, en su última prenotanda, siempre permite como un documento de esta naturaleza para poder llevar más clara la praxis exorcística. Exhorta a realizar Sí. directorios. De alguna manera, ante esto, lo que el padre Guillermo, junto con todos los señores exorcistas de la Arquidiócesis Primada de México y Monseñor, siendo el obispo que asesora esta pastoral, se hicieron rodear de varios sacerdotes y peritos en diversas materias teológicas que fueran guiando un trabajo, ahora sí, colegiado, bajo otra vez de instrumentos precisos que fueron proponiendo cada uno de estos teólogos y de las partes que fueron de los diversos actores, ¿verdad? Proponiendo ese trabajo en donde los exorcistas en varias reuniones fueron ellos aportando, dando este trabajo, poniendo por escrito en la reflexión de toda su praxis exorcística, aunado a todos los demás peritos que nos ha comentado el padre Andrés. Ha sido un trabajo de verdadera revisión, pero también no solamente de esto, padre, sino de oración, de una oración colegiada de todos los señores exorcistas, de varias reuniones en donde tanto Monseñor como el padre Guillermo y varios de los sacerdotes tenían esta comunión para ir indicándole al señor cardenal cómo iba la evolución de este documento, y finalmente también el hecho de ir observando y detallando cada alineamiento de la pastoral que se fue llevando, porque cada uno aportó sus riquezas. Así es. Sus riquezas. Esto es lo más hermoso de este documento. Yo quisiera complementar eso que nos dice Pepe. Por gracia de Dios tenemos sacerdotes
santos, sacerdotes sabios, doctos, prudentes, que han recorrido un camino amplio en la pastoral de exorcismo, en la Arquidiócesis de México y en otras diócesis, y que han aportado sus experiencias. Muchos de ellos que tal vez llevan 20 o 30 años o 40 años en esta pastoral de exorcismos, con mucho gusto y mucha alegría, aportaron todas sus experiencias, todos sus pasos, qué errores cometieron, qué cosas hicieron y que a la luz de la doctrina de la Iglesia y de la experiencia se dieron cuenta que estaban equivocadas y que tuvieron que corregir con el paso de los años, con toda la humildad que significa la sabiduría de un hermano mayor, sacerdote, exorcista, que sea capaz de decir, cuidado, no camines por aquí porque yo ya lo hice y me caí. Otros hermanos que tienen dentro de esta función o oficio peculiar como sacerdotes exorcistas, pues tienen otras áreas de especialización, como la psicología clínica, y que han aportado también su manera peculiar de ayudar, de entrevistar, de caminar con las personas, para distinguir cuando hay signos que desde el punto de vista de la psicología clínica pueden ser síntomas de algún tipo de problema de esa índole, y cuando no. Otros que tienen que ver con una área de especialización, por ejemplo, la teología espiritual, que son capaces de aportar lo suyo. Otros más desde el derecho canónico, otros más desde la pastoral, decir, miren, yo he caminado haciendo el plan pastoral de mi decanato o de mi vicaría con el señor obispo, y entonces puedo aportar esto. Otros en el área del discernimiento, ¿no? Del discernimiento moral o del discernimiento espiritual. Y es decir, lo que ha dicho Pepe, muy importante, este no es el documento de una persona, ni siquiera del coordinador, ese es un documento de la Iglesia. Y por eso es tan importante ver que está firmado por nuestro arzobispo, que representa la Iglesia. Claro. Y que integra todo ese caminar de muchos, y que se vuelve para las generaciones que vienen y para la pastoral de exorcismos que seguirá en nuestra arquidiócesis, pues un referente ineludible. Me llama la atención dos cosas. Primero, que la respuesta que se da no es el desarrollo de la atención a las personas insertos en una de las grandes pastorales que ya existían, sino que la presentan como una pastoral especial, o más, con mayor precisión, como una pastoral específica, aparte. Claro. Ha sido uno de los grandes logros de todos los señores exorcistas junto con el señor obispo, el darle el lugar correspondiente a esta dimensión en la pastoral. Yo creo que este proceso de ir meditando qué lugar ocupa una pastoral de exorcismos dentro de toda la misión de la Iglesia, insertarlo en la unidad con todas las demás pastorales, tanto troncales como las pastorales específicas, es una de las riquezas que tiene la Arquidiócesis Primada de México. No es el exorcista que está aislado, que está solo, es el exorcista ahora que está dentro de un colegio, es el exorcista que ahora su ministerio como exorcista de manera peculiar lo entiende en todo el ser y quehacer eclesial, y que ahora también la Iglesia recibe al ministerio del exorcismo como una pastoral específica que atiende una situación peculiar, y que por eso desde este documento que presenta el cardenal, ¿verdad?, tiene toda una catequesis y un sentido hermosísimo que nos puede guiar para introducirnos a este documento. Así es. Quisiera mencionar que cuando se habla de pastoral específica, entendamos que ya no se atiende como una situación esporádica, sino que hay un ordenamiento para realizar un pastoreo sistemático, como pastoral familiar, como pastoral para adolescentes, para jóvenes, pastoral social, etcétera. Y en donde, como dijo y lo ha recalcado bien el padre Andrés, secretario de esta pastoral, ¿verdad?, es un documento que incluye a toda la Iglesia arquidiocesana, desde los laicos, nuestro ser y quehacer desde nuestra espiritualidad laical,
hasta los presbíteros, los diáconos, las religiosas, los movimientos, hasta llegar al sacerdote que tiene el nombramiento específico. Que encabeza todo esto, así el es. exorcista. Y sobre esto que habla sobre unidad, está el otro elemento que me llama la atención. El documento es sumamente colegial y sinodal. Así es. Las dos cosas, Las dos cosas, colegial y sinodal. Estamos hablando colegial porque, como lo han dicho, hace un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo coordinado por una cabeza y conducido en docilidad al Espíritu Santo. Y por otro lado, sinodal. ¿Por qué sinodal? Porque la sinodalidad nos habla de un tono de acompañamiento, de solidaridad, Sí. de meter el hombro con el otro, de sostener al otro e irnos desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que caracteriza este documento, ser colegial y sinodal. Sí, padre, estoy de acuerdo porque la misma colegialidad habla, como sucede en los ámbitos seculares, de un área de especialización, de un área de profesión, de un área de pericia específica. Sí. Entonces, aquí hay una colegialidad dentro del ejercicio de un oficio eclesiástico y un ministerio que se llama el Ministerio de Exorcismos. Pero hay una sinodalidad también muy bien representada en el hecho de que caminamos juntos con nuestro obispo, y ha sido nuestro obispo quien le ha dado todo el valor a este camino. Porque nosotros, como sacerdotes y como exorcistas, bien lo sabemos, no somos más que colaboradores de nuestros obispos en la pastoral. Y por otro lado, este hecho de darle un espacio propio o una carta de ciudadanía a la pastoral de exorcismos, pues está muy bien representada. Ya no somos parte de la pastoral profética, ya no somos parte de la pastoral de la salud, ya no somos parte de la pastoral penitenciaria, de la pastoral litúrgica, que tenemos aspectos de todo, sino que hay una pastoral específica, que es la pastoral de exorcismos. Y sobre de esta pastoral, quisiese que mirásemos cómo está estructurada. Y esta estructura vale la pena mirarla. Y eso lo vamos a ver en el siguiente corte. Aquí, entre el mito y la doctrina. Qué bueno que siguen con nosotros, Gracias por abrirnos las puertas de su casa, gracias por compartir con nosotros estos temas. Este tema que es especial, ustedes se han dado cuenta que no estamos tratando un mito y lo estamos desmenuzando con doctrina, sino estamos presentando la respuesta pastoral ante una necesidad específica de la Iglesia. Y para ello les pedimos que se sigan comunicando con nosotros, no pierdan su contacto. Escríbanos a nuestro correo electrónico mitodoctrina@mariavision.com y visítenos en nuestra página de Facebook Entre el Mito y la Doctrina. Ahí ustedes encontrarán no solamente los programas, sino también tendremos ahí cápsulas informativas, material gráfico, los documentos que han escrito nuestro equipo de investigación. Ahí también ustedes van a encontrar las diferentes fechas donde el hermano Arturo, que le mandamos saludos, que no ha podido estar con nosotros acompañándonos, las fechas donde también se va a presentar el hermano Pepe Nava, su equipo, las del padre Andrés, para quien guste asistir a estos eventos. Les decía en el corte anterior, en el segmento anterior, que este directorio tiene un diseño colegial y sinodal, pero para mí se me hace que tiene un aporte fenomenal. Se divide en dos, lo vamos a ver que está dividido en dos documentos. El directorio como tal, con sus directrices pastorales, y el documento 2 que habla de las normas pastorales propiamente dichos. Pero sobre este documento me llama la atención cómo organizaron la pastoral.
cómo dieron las directrices. Obvio, hay la exposición doctrinal que tiene que darse, pero me gustaría centrarme más que nada en estas directrices pastorales. Padre, ¿qué nos puedes compartir? Padre Pedro, con mucho gusto les presento de modo sintético a ustedes, mis hermanos, y a todos los que nos ven, la estructura de este primer documento, que es el directorio pastoral. ¿A quién está dirigido? A toda la iglesia arquidiocesana, a todos los agentes de pastoral, a todos los movimientos, a todos los laicos, a todos los pastores, a todos los sacerdotes, a todos los religiosos, a todos. Y tiene 3 capítulos. El primer capítulo, después de la exposición doctrinal, está titulado Pastoral de Prevención. El segundo capítulo, Pastoral de Atención Ordinaria. Y el tercer capítulo, Pastoral de Atención Extraordinaria. ¿Qué contenido tiene el primer capítulo, Pastoral de Prevención? Bueno, el nombre ya nos indica de qué se trata. Nuestro señor arzobispo nos alerta de que todos los bautizados tenemos que estar conscientes de que nuestra vida cristiana, que constituye un seguimiento auténtico de Jesucristo, representa también una lucha contra el enemigo del alma. Y que el enemigo del alma va a estar presente en el camino espiritual de todos, primeramente tratando de tentar y de seducir y de engañar para que a través del pecado nos apartemos del Señor. Pero también a través de algunos engaños y trampas que ha logrado introducir en la vida del hombre para cautivar a las personas en un dominio y en un imperio específico que es capaz de establecer con la persona a través principalmente de los pecados que tienen que ver con el primer mandamiento. Es decir, nuestro señor arzobispo nos dice, cuidado porque el pecado te aparta de Dios, y todos los fieles bautizados tenemos que estar unidos en la oración, en los sacramentos, en la catequesis, en la evangelización, para permanecer unidos al Señor. Todos hemos hecho una promesa solemne en nuestro bautismo. A veces se nos olvida de renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras, al pecado, a sus seducciones. Pero no solo eso. El señor arzobispo quiere que toda la iglesia sepa y esté prevenida de que hay algunos pecados que, además de su gravedad específica por atentar contra Dios directamente, nos ponen bajo una influencia del maligno. Sí, y en este sentido es importante porque no hay que ser ingenuos, ¿no? O sea, los pecados, en este caso, me adelanto, los pecados de superstición no es solamente un atentado contra la inteligencia, que ese es el grave error, pensar que solamente hasta ahí llega. Los pecados de superstición generan verdaderas rupturas antropológicas en este aspecto. Así es, Padre. De modo que, como bien decía San Francisco de Sales, es mejor prevenir un mal que después tener que curarlo. Sí, ¿cómo no? Y el señor arzobispo en este capítulo 1 nos dice, vamos a prevenir esa influencia extraordinaria del maligno en nuestras comunidades, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, en nuestros fieles laicos, en nuestras comunidades. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Nos dice, en esta diócesis estamos en misión permanente, en formación, en catequesis, en evangelización. Y tenemos que enseñar claramente a toda nuestra comunidad que el demonio existe, que el demonio obra en las almas para apartarlas de Dios y que puede ponerlas bajo su influencia si caemos en estos pecados que son idolatría, superstición, magia, hechicería, brujería, adivinación, espiritismo y nigromancia. Y el señor cardenal pues nos pone bajo alerta y dice, toda la iglesia tiene que unirse en esta formación, toda la iglesia tiene que unirse en esta evangelización, toda la iglesia tiene que unirse en esta catequesis. Es doctrina común de los exorcistas que la causa principal de la acción extraordinaria del demonio en la vida de las personas es precisamente el abrir un camino de influencia, de dominio, de imperio del demonio sobre nuestras vidas a través del abandono de la fe y del abandono del amor a Dios y del culto que le debemos a Dios por estos pecados que he mencionado. Claro, definitivamente.
Y sobre de esta pastoral de prevención, ¿qué fue lo que se buscó, Pepe, enfatizar para dar esta acción adecuada? Es decir, evitar que se acerquen a caer al pozo antes de cualquier otra cosa. Sí, padre, pues el documento, si algo nos muestra, es que es un documento eminentemente pastoral. Y como es pastoral, tiene una gran pedagogía. Lo primero que nos enseña en esta pastoral de prevención es a prevenirnos de qué. Y ya el padre Andrés lo ha precisado claramente, estos pecados, especialmente contra el primer mandamiento, y lo que la teología moral llamamos los pecados contra la religión. Pero la segunda parte que aborda es mediante qué los vamos a prevenir. Y es importante como en primer lugar, ya lo señalaba también el padre Andrés, este estado de misión permanente en la que se encuentra nuestra arquidiócesis, ¿verdad? Estos procesos de evangelización y de catequesis. Y el señor cardenal ha ido desmenuzando esta acción preventiva desde los sacerdotes. Trata, por ejemplo, lo que en el programa anterior retomábamos de aquellos sacerdotes o aquellos incluso teólogos que no creen en la existencia del demonio. Aquí el señor cardenal les hace énfasis en la doctrina de la Iglesia. También menciona esto a nivel de las instancias correspondientes que llevan toda la formación doctrinal en la Arquidiócesis Primada de México. Y después lo toma desde las prácticas de la piedad popular y finalmente lo retoma a través de los grupos y de los movimientos laicales. Es decir, cómo en todas estas instancias se lleva este medio de prevención, de acompañamiento, y sobre todo me llama mucho la atención cómo el cardenal pone un énfasis en los jóvenes, en la juventud que está siendo tan turbada, tan perturbada, y vaya que esta iluminación del Espíritu, ¿verdad?, que incluso menciona el cardenal cómo nuestros jóvenes son perturbados a través de los diversos medios electrónicos, ¿verdad? Lo menciona en el punto 20, ¿verdad? En el numeral 20. En el numeral 20, creo sí, que lo menciona por ahí. Y va dando distintas líneas de acción de cómo debemos llevar esa prevención. De tal manera que todas las pastorales, todos los movimientos laicales, todas las instancias correspondientes, tanto en la situación doctrinal y como en las prácticas de piedad popular, observen esta clara lucha, pero hay una cosa importantísima, sin olvidar que ante todo no debemos de dejar de mirar a Cristo, quien tiene la victoria. Claro, definitivamente. Siempre este documento tiende a la esperanza, al triunfo de nuestro Señor Jesucristo. No es un documento fatalista, sino al contrario, que da luces, que da esperanza y que da una un descanso en el alma, ¿verdad? Al reconocer el señorío de Jesús. Es un bálsamo en la caridad, conducido en la esperanza, cimentado en la fe. A mí me conmueve mucho leer en este documento que el señor cardenal nos dice: con el deseo de que la luz de Cristo brille con más fuerza en esta iglesia diocesana y que su reino divino se instaure en los corazones, en las familias, en las comunidades. Promulgamos este documento. ¿Qué mueve a nuestro arzobispo? El deseo de que la luz de Cristo resplandezca con mayor fuerza en todos y que las tinieblas del pecado y de Satanás no opaquen de ninguna manera la sobreabundancia del amor, de la misericordia y del reino que Jesús nos ha traído. Y esta riqueza de la que habla Pepe, pues es como un signo distintivo del documento. Ahora bien, también destaca una parte muy importante del ministerio del exorcismo, la acción profética, y vincula al colegio de exorcistas con las distintas pastorales. ¿Cómo lo hace? Sí, por ejemplo, en este numeral, en el 16, hablando acerca de la susceptibilidad de los jóvenes, les pide a los encargados de la pastoral juvenil, a la pastoral juvenil, que se deje atender en esta materia para ser instruido por el colegio de exorcistas. ¡Qué hermoso! Muy bien. Nos pide que hagamos material de catequesis
para poderlo Pues distribuir. tiene un montón de retos, ¿eh? Muchas cosas, esto es un punto de partida. Claro, Sí. claro. Sobre esto que me dicen, también hay que destacar que no solamente hace prevención, y ustedes lo decían, también hace atención, pero la atención es ordinaria y extraordinaria. ¿Por qué ordinaria? ¿Por qué extraordinaria? En el siguiente segmento vamos a adentrarnos. No queremos precipitarnos e irnos a corte sin antes mencionárselo. ¿Por qué es fundamental una atención ordinaria, distinguir la atención ordinaria? ¿Y por qué es importante distinguir la atención extraordinaria en miras a la caridad? Lo vemos aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. No dejen de comunicarse en nuestras redes. Ahí escríbanos en el correo electrónico mitodoctrina@mariavision.com. Visiten nuestra página de Facebook, Entre el Mito y la Doctrina. Vean los materiales de refuerzo que tenemos sobre todos los demás tópicos, sobre nuestros temas que estamos viendo. Pueden ustedes también consultar las diferentes fechas donde el hermano Arturo, el hermano Pepe, los miembros y los demás miembros del equipo van visitando sus comunidades, dan conferencias, están en retiros, se encuentran, van a congresos, etcétera. Nos habíamos quedado con esta gran pregunta. ¿Por qué atención ordinaria? ¿Por qué atención extraordinaria? Padre Andrés. Sí, Padre Pedro. Estos capítulos 2 y 3 distinguen lo que todos los pastores pueden hacer en la atención de los fieles que piensan estar sufriendo una influencia del maligno o una acción extraordinaria del demonio, y lo que le corresponde específicamente al exorcista. De modo que el capítulo 2, que es la pastoral de atención ordinaria, se refiere especialmente a lo que todos los sacerdotes, el presbiterio de la diócesis, debe y puede hacer en favor de las personas que acuden a ellos, suplicando sean atendidas conforme a estas necesidades. Sabemos que dentro de las diócesis, también en la Arquidiócesis de México, pues hay movimientos, sacerdotes, grupos, personas que han querido a veces ayudar y han buscado la manera de hacerlo. Aquí se nos dice específicamente qué cosa puede hacer un sacerdote, qué cosa le corresponde específicamente al exorcista, cuál va a ser la relación pastoral, en una pastoral orgánica, entre lo que el párroco está haciendo por un feligres suyo y lo que el sacerdote exorcista va a hacer en comunión con él. A ver, entendamos, esto es importante. ¿Pastoral orgánica? Orgánica. A ver, ¿por qué? A ver, esto es importante. Pastoral orgánica, porque, Sí. porque esto es novedoso. Porque Sí. antes mandaban, como decías, Pepe, mandaban los casos al exorcista que se encontraba en catedral y el viejito saca el trabajo. Sí. Pero pastoral orgánica. Sí, padre. Es la tendencia en la teología de la comunión que está dirigiéndose en la aplicación de la teología pastoral hacia los procesos orgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia es un cuerpo. Anda, así. Y como cuerpo actúa unida, los miembros los unos con los otros. No es la pastoral del Padre Pedro o del Padre Andrés o del Padre Gil. Es la pastoral de la iglesia. Es la iglesia la que hace la pastoral. ¿Y cómo es la iglesia la que hace la pastoral? Haciendo presente a Cristo, siendo su cuerpo, entonces requiere un trabajo en conjunto. ¿Sí? Entonces el capítulo 2 es de qué manera van a trabajar todos los presbíteros de la Arquidiócesis de México para poder atender a nuestro pueblo, que entre muchísimas y variadísimas necesidades pastorales, también a veces tiene esta o piensa tenerla.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, perdón que interrumpa, Sí. a lo mejor ibas a contestar. Sí. El párroco de la parroquia de El Niñito Jesucito, Sí, que no creo que exista la parroquia. Del Niñito seguramente Jesucito. que sí. Existe de Jesús Niño, Niño Jesús, etc. Del Niñito Jesucito. Se le presenta un caso que tiene, padre, tengo X, Y, Z. ¿Qué haría el padre ese? ¿Qué haría el párroco? Sí, llega una persona y le dice, padre, yo creo que necesito un exorcismo. ¿Por qué? Porque fui con el brujo, el santero y estoy muy mal. ¿Qué va a hacer? O me dijeron que estoy mal curado. O me ¿no? dijeron. ¿Qué va a hacer el párroco? Lo primero que le dice el señor cardenal es, por favor, escúchalo, atiéndelo, recíbelo, no lo desprecies, no lo desatiendas. Tampoco seas duro para decir, no es cierto lo que estás viviendo. Bien. Acógelo. Aquí toma el señor cardenal la sabiduría de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que nos ha invitado siempre a una pastoral de acogida. Sí, claro. Acógelo, escúchalo, Volverse trata de hospital de entender campaña, ¿no? qué es lo que está haciendo. Estamos en un hospital de campaña. Ve lo que tiene, lo que dice, cómo lo está experimentando, qué es lo que está viviendo. No te precipites en un juicio de decir, no, no tienes nada, vete de aquí. No, sé pastor, acoge a tu oveja, que se sienta cercana a ti, que se sienta atendida y trata de hacer un primer discernimiento. Eso es lo que dice el documento. Bien. El primer discernimiento o el discernimiento inicial, como le llamamos de punto de vista técnico, le corresponde al párroco y a los presbíteros que tengan cura de almas, ¿no? Párroco, vicario, confesores, directores espirituales. Y ellos son los que pueden, digamos, de una manera muy general, ver y discernir si lo que esta persona está diciendo tiene algunas razones por las cuales tenga que tomarse con mayor seriedad y hacerse un discernimiento más amplio, más profundo, o más bien la situación que la persona está viviendo se explica por otro tipo de causas. Por ejemplo, un problema de índole familiar, un problema de índole emocional, un problema de índole de falta de catequesis, de falta de conversión, de una vida muy alejada de Dios, que se puede resolver fácilmente con un proceso pastoral en su parroquia con inserción a la comunidad. Una catequesis, una evangelización, una conversión, una confesión, un camino penitencial y una integración a los grupos que tenemos de la misión permanente desde hace 21 años en la Arquidiócesis de México, con sus diferentes etapas, para que pueda entrar a la preevangelización y luego a la evangelización, y entonces esa persona va a encontrar la ayuda que necesita. No necesita llegar con el exorcista, no todos tienen que ir con el exorcista, sino solo algunos. El párroco le toca el discernimiento inicial para ver cómo está el estado del alma. Bien, y entonces esto nos llevaría a la atención extraordinaria. Sucintamente, ¿de qué se trata, Pepe? La atención extraordinaria. La atención extraordinaria es ya lo que le compete al exorcista, ¿verdad? En sus casos, cuando él ya tiene la certeza moral. Cuando el párroco le ha enviado también en un primer discernimiento y el párroco le dice, esta situación no es de orden que yo la pueda atender, tengo que turnarla al exorcista, entonces ya el exorcista, aquí en este capítulo, es lo que él va a hacer de manera extraordinaria. Por eso es importante, y vuelvo al capítulo 2, 3 cosas. Nos referimos a atención ordinaria porque de la cura de almas que le es implícito por el ministerio sacerdotal, todo sacerdote lo lleva a cabo. Muy bien. Número 2, que es la atención misericordiosa a todos los que llegan, tengan o no tengan este problema, pero toca las puertas de la iglesia y no fueron a tocar al hospital ni al psicólogo, sino a ti como sacerdote cura de almas. Que exige y número 3, atención de caridad. que entonces tienes que hacer un discernimiento y un proceso de acompañamiento. ¿Por qué? Porque para nuestro cardenal, ¿verdad? Y para la arquidiócesis, toda esta situación que vive un fiel es una oportunidad para evangelizar, para catequizar, para hacer de un discípulo y llevarlo a la misión. Directrices que acertada y audazmente, sagazmente ha retomado el nuevo pastor
de la Arquidiócesis Primada de México. Así El es. cardenal Carlos Aguiar Retes, que hace unas propuestas, está haciendo propuestas muy, muy interesantes. Bueno, pero todo este trabajo maravilloso, que solamente se puede quedar en la Arquidiócesis Primada de México, sí o no. ¿Y todo el resto del país qué? ¿Qué sucede con él? Sí, padre, este documento es normativo para nosotros, los que estamos en la Arquidiócesis de México, pero como hemos visto con otros exorcistas, otros sacerdotes, incluso algunos otros obispos que nos han hecho alguna consulta, puede ser iluminativo para otras diócesis. Bien. Y a cada obispo, como pastor del pueblo de Dios que se le ha confiado, le corresponde ir dando el camino prudente a sus sacerdotes y a su diócesis para el desarrollo de su pastoral. Esto es una propuesta que ellos pueden ver y decir: vemos con prudencia lo que ha hecho la Arquidiócesis de México y tomamos de aquí estos puntos que pueden ayudar a esta diócesis a caminar de mejor manera en esta situación peculiar que vivimos en este territorio. Y de esa manera, pues tiene un alcance hacia los otros lugares, como usted lo dice. Entonces aquí podemos decir, para la Arquidiócesis Primada de México, esta es directriz, Es ley. es ley. Y para los demás es un consejo. Pero sí vale la pena aclarar, al menos en la investigación que un servidor ha hecho, y yo no sé, Padre Andrés, o algunos otros incluso que nos están viendo, no hay un documento normativo de esta en el mundo, En el es mundo. cierto, no, aquí vamos destacando, no lo habíamos mencionado, pero no se va a encontrar este tipo de documentos a nivel mundial. Esto es cierto, esto es verdad. cierto. Hay algo cercano a nivel de la Conferencia Episcopal Francesa, con unas líneas muy generales para, Pero no hay para la documento. atención. Y también O sea, en no existe Filipinas. un documento. en Filipinas, Y- pero documento como tal no, No. hay. O sea, hay lineamientos Así- dentro de otros materiales, pero un documento específico para esto no lo hay. Así es. Bueno, no lo había, Así más bien no lo había. Esto yo creo que es un obsequio de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, para la Iglesia. Así es. Pero ahora, ¿cómo se lleva esta atención? ¿Cómo tocar en la practicidad estas normas? ¿Cómo aterrizar en la atención pastoral cotidiana estos lineamientos? Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa. No se lo pierdan, porque ahora sabremos cómo se va desarrollando. Y lo veremos aquí, entre el mito y la doctrina.